Hola, buenas noches. Me presento, soy el conductor de este programa, podcast de hecho, recopilando historia. Les voy a contar una incidencia. Nosotros este capítulo ya lo habíamos hecho el día de ayer, pero por problemas técnicos lo tenemos que hacer de nuevo. Pero siempre es agradable tener este tipo de conversaciones con la candidata a concejal de Robin Cabrera. Aquí les presenta. Ya les cuento por qué este modo tan risueño, porque ayer dije Contreras y era Cabrera, pero ya subsanamos ese error. La candidata es por la concejalía por la comuna de Ñuñoa y le vamos a hablar acerca de la visita que ella que sostuvo con distintos colegios de Ñuñoa en el Museo de la Educación Gabriela Mistral. Así que le damos el paso a la candidata para que se presente en este podcast. Así es, muy buenas noches. Primero que todo, muchas gracias, agradecer nuevamente por el espacio. Se siente bien volver a estar acogida para hablar de un tema tan importante como lo es la educación de nuestro país. Me siento agradecida. ¿Cómo se siente usted, querido animador? Muy bien, muchas gracias por preguntar. Espero que usted también esté muy bien y que bueno que este espacio es grato para usted para poder emplazarnos con estas conversaciones. Bueno, además, ahora estaba recordando, además que usted es candidata, también es estudiante universitaria. Está ejerciendo los dos roles. Usted, si es que mal no me equivoco, está estudiando pedagogía en historia en una universidad de su comuna. Así es. Perfecto. Ya. Dado su visita durante la semana al Museo de la Educación Gabriela Mistral, la cual tuvo gran relevancia dentro de sus redes sociales, quiero hacerle como unas pequeñas preguntas. Eh, y allá vamos con que me gustaría que pudiese identificar ciertos elementos donde usted considera que la historia de la educación y la formación de los profesores, es decir, también su misma formación en nuestro país, ha tomado o está tomando también, porque eso es importante como el contexto de las palabras, está tomando el rol, está poniendo énfasis en el contexto histórico de los modelos educativos y de las políticas de género en el país. O sea, considerando la vivencia que tuve en el museo, en compañía de estos docentes para poder em, ver no solo de por sí la educación en el país, sino en donde me estoy postulando, ya que cabe dentro de Ñuñoa, dentro de los roles de género, em, para poder contextualizar dentro del mismo museo te muestran que es desde inicios del siglo XX en cuanto a la visión de cómo se tiene eh, el, eh, en ese entonces era totalmente distinta. En primer lugar, solo había niñez y adultez, no existía como tal en un inicio a la adolescencia. Y por segundo lugar, ahí entraría dentro de género, habría una educación hacia las niñas, el cual coincidiría con lo que serían los roles del hogar, o sea, el tanto de coser, por ejemplo, eh, las cosas que mostraban como las planchas que habían en la época, incluso las chaucheras que habían en ese entonces. En cuanto a, ¿cómo decirlo?, para continuar con todo este recorrido, el, disculpe, lo siento, Sí, no, no se las preocupe. altas horas de la noche, eh, había otros casos que, por ejemplo, estaba el desertar a temprana edad. Había casos, por ejemplo, que aún recuerdo
este, esta frase que había dentro de una de las salas, el cual decía que era a tercero básico, más o menos, decidió preguntar a su mamá en dónde trabajaba, ir hacia dónde trabajaba y decidió desertar tercero básico para empezar a trabajar. Y eso era algo que ocurría mucho en esa época, el decidir entre estudiar o trabajar, debido a la calidad en que se tenía en cuanto a la educación. Y por último, de lo que se podría destacar allí era la caligrafía, y la importancia que se le daba a la caligrafía para poder enfrentar lo que se haría más o menos en ese contexto con respecto al analfabetismo y los problemas al momento de la comprensión lectora. Claro, teniendo esta misma conexión y dándole... ya que estamos dándole como conciencia a nuestro pasado como rol de la pedagogía, eh, no sé si podríamos darle esta misma vuelta como a la conciencia histórica. ¿Ya? ¿A qué voy? De cómo en el Ujú. museo se presenta la historia educativa de Chile. La, en primer lugar, se mostraba una línea del tiempo. Y había, no era solo simplemente la línea del tiempo, ya era una línea del tiempo en el que se mostraba en comparación de Chile y una con el mundo. O sea, el momento en que se presentaba, por ejemplo, la primera escuela prusiana femenina, si mal no recuerdo, en comparación con el mundo, eh, y cómo en comparación al mismo tiempo Chile estaba con otras cosas o estábamos un poco atrasados con otras para poder comparar en cuanto a lo que se vendría siendo nuestra educación en ese entonces, enfocándose netamente en lo que vendría siendo el siglo XX en su mayoría, especialmente considerando de que el museo se titula Museo de la Educación Gabriela Mistral, siendo una mujer muy importante dentro de este siglo, contextualizando aún más la pobreza educativa que se tenía en ese entonces, ya que a mediados del mandato de Frei Montalva, allí recién tomaría importancia un tanto la educación, por lo menos la primaria, ya que ahí recién vendría siendo obligatoria. Entonces ahí se va contextualizando, además de poner, por ejemplo, la estatua de el único presidente que ha sido docente, siendo Pedro Aguirre Cerda, como figura dentro de lo que se contextualiza dentro de la educación chilena durante este siglo, en cómo va pasando de cómo el estudiante va priorizando lo que vendría siendo el querer trabajar y el cómo al momento en que se empieza a hacer obligatorio y empieza a tomarse importancia en la educación, cómo poco a poco también se busca el, el que también sea de calidad, de que en un inicio, por más de que haya empezado a ser obligatorio, no significa que haya empezado a mejorar enseguida, sino que poco a poco se empieza a mostrar una importancia y por parte del docente también, o sea que también tenemos palabras de la misma Gabriela Mistral en cuanto cómo sería un docente ideal bajo sus palabras. Claro, me voy a quedar un poco con lo que usted menciona, con la obligatoriedad en cuanto a la instrucción primaria, eh, que en una parte del museo salía, porque aunque usted no lo crea, en el momento que usted hizo su recorrido con distintos docentes y estudiantes de su comuna, yo como fiel periodista estuve ahí inmiscuido a las sombras del público y también recuerdo que salía, claro, se puso como obligatorio la instrucción primaria en un sistema súper precario, donde se obligó y hubo una entrada masiva de estudiantes, por decirlo así, para la época,
pero no se mejoraron las políticas educacionales, no hubo mayor subvención, no hubo mayor aporte del Estado en cuanto a infraestructura. Entonces yo creo que eso es súper importante para la pregunta que le quiero hacer ahora, eh, ¿Mm? en cómo la sociedad chilena se relaciona con su pasado, con su presente y con su futuro dentro de, de cómo ve la historia y de cómo también se presenta en el museo. Cómo se vincula, cómo vamos a tener esta vinculación, como bien dije, con el pasado, con el presente y con el futuro. Ujú. Dentro del mismo museo, ya que es un recordatorio en cuanto a la importancia de no olvidar el pasado de cierta manera, ya que es lo que nos ayuda a ver como el origen de ciertas cosas. Es también ver las posibilidades como de las mejores, ya que dentro del mismo museo te muestra de cómo dentro de la docencia, de la historia de la docencia de nuestro país, se ha ido constantemente criticando dentro de sí misma de cierta manera el sistema educativo, o sea, te muestran incluso parte del presente como de la generación pingüina que hubo, o sea, es una constante crítica activa, de una escucha activa en cuanto a querer mejorar la educación para mejorar en un futuro. Todo constantemente proyectando hacia el futuro, pero sin olvidar lo que fue el pasado. Porque en el pasado, igual dentro del mismo museo, te muestran la importancia, el rol muy importante que tuvo el profesor normalista para ese entonces, o sea, el combatir contra el analfabetismo, contra la precariedad que se tenía dentro del aula, de, de la pobreza dentro de sí mismo, porque no era algo fácil. Y especialmente el momento en que se empezaba a ver la obligatoriedad que se iba dando, era seguir peleando con respecto a las infraestructuras, con seguir dando para ir mejorando todo dentro del sistema educativo. Claro. Eh, Comparto un poco lo que usted comenta y por eso también llevarnos a las como al siguiente enunciado para seguir esta conversación. En cuanto bueno, sigo pensando en cuanto a la función de la memoria, ya en cuanto nos hace reflexionar la memoria histórica en este caso, ya en cuanto nos da la relación entre el pasado y la educación chilena y hacia el presente, el futuro de en general. Porque, por ejemplo, yo lo veo desde mi postura, eh, la función de la memoria es un poco como para no repetir patrones. En una parte del video, disculpa, del museo, del recorrido del museo, había un elemento que me llamó y me marcó fuertemente la atención, que es la palanca, creo que así era Oh, la denominación, que era un instrumento de castigo. Si bien no había un relato como tal, había una pequeña frase que decía que si no se portaban bien, los niños en ese momento, con ese instrumento le golpeaban las manos o alguna otra parte del cuerpo. Entonces yo creo que esta reflexión acerca de la memoria, eh, cómo, cómo se ve cambiado en cuanto también eh, cómo nos desarrollamos en algún momento como con el programa de como los programas educativos también y cómo hay la gran diferencia por ejemplo en el presente de los programas educativos de la hora con lo que fueron en algún momento, también retomando un poco el tema del género,
claro, el programa en ese momento educativo que se tenía al principio del siglo XX se enseñaba, por ejemplo, a las niñas a tomar un rol doméstico, con el planchado, con, con la costura, eh, no así conocimientos matemáticos, conocimientos de la ciencia. Igual no abogamos como a una visión muy distinta a lo que se tiene ahora. Eh, y eso también nos sirve y lo podemos evidenciar en el mismo museo. Bueno, a partir de que ya tuvimos ese error de la producción el día de ayer, no les puedo mostrar lo que específicamente a lo que me quiero referir. Ya, porque por ejemplo, el mismo elemento de la palanca, la foto de las planchas, eh, de la vestimenta. eh, yo creo que ese es importante también como la función de la memoria histórica en cuanto a la relación de presente, pasado y futuro en cuanto a la educación chilena. Vaya, igual aprecio mucho su reflexión, siento que su punto de vista es válido. Yo quisiera contribuir de cierta manera, ya que dentro de la memoria, en ir relacionándonos con el pasado y el presente, tal como había mencionado anteriormente, nunca se ha dejado de intentar como mejorar, el criticar y de cierta manera eh, dentro del sistema educativo y como también volviendo con todos los roles de género, hay que admitir una cosa. Dentro de la carrera pedagógica como tal, a la hora de asumir el rol como profesor, como profesora, eh, la carrera se asume como algo automáticamente algo femenino. Y a pesar de que ya sí lo podríamos considerar de cierta manera, y se podría decir, no digo que lo ves de esa manera, no tiene nada de malo a la hora en que, por ejemplo, un hombre lo tome, que sea algo, una carrera feminizada. Y por último, no tiene por qué ser de esa manera, y eso es algo que hoy en día nos cuestionamos, pero que en antaño no era así, porque si nos vamos al mismo museo, dentro de las 10 cosas que menciona la misma Gabriela Mistral en cuanto los 10, se podría decir como aspectos que ella considera importante de ser profesor, es lo maternal, la maternidad, como esa asociación al instinto materno que una tiene al momento de querer como criar, básicamente. O sea, cuando no, por ejemplo, le hemos dicho sin querer a la profesora mamá, así, por Claramente. ejemplo, sin querer. Eh, claro, el no repetir patrones, y creo que, por ejemplo, eso podría ser uno de ellos, el no automáticamente el feminizar, por ejemplo, la carrera como ese rol, de que estamos hablando de roles de género en primer lugar, el cómo se ve la carrera, eso es uno. Eh, ¿Qué más podría decir? Dentro de la misma carrera, dentro del mismo museo, más encima, en cómo se ven, por ejemplo, las ciencias, las matemáticas, las artes, ahí se veían claramente, por ejemplo, los ejemplos de los instrumentos que se ocupaban, el compás de la época, había incluso un compás enorme, yo recuerdo, pero había una parte específica, por ejemplo, en la parte de humanidades, que está, por ejemplo, inglés, lenguaje, todo eso, y había específicamente una frase que yo recuerdo vividamente, y es que te dice eh, que la historia, las humanidades se toman con subjetividad y hasta hoy en día se siguen tomando de esa manera, y que eso es un error, te lo dice claramente el museo. Y yo supongo que si te lo dice claramente el museo, y es que de seguro hasta en esa época te pensaban que dentro de la misma docencia es un error.
Las humanidades no deben, si bien sí pueden de por sí, algunas, por ejemplo, el tema de historia de decir de que no es algo objetivo, sino que es algo sumamente subjetivo a la hora de estudiarlo, a la hora de contextualizarlo, eh, no es algo que por ser subjetivo se tenga que ver en menos. No porque sea algo subjetivo se tenga que ver inferior o restar valor, porque siempre se ha tomado, por ejemplo, desde la mayoría del tiempo, por ejemplo, la lógica matemática como la absoluta inteligencia y como si eso ya fuera algo válido, pero no se valida, por ejemplo, el conocimiento o la conciencia histórica que de hecho estamos hablando dentro de esta entrevista, por ejemplo. Entonces, esa subjetividad, si bien se podría encontrar, que se empiece a valorar. Claro. Eh, de esta misma ala de la valorización, eh, también haciendo la conexión del pasado, yo creo que es muy... O sea, al ser una visita a un museo y esta entrevista, yo creo que aboga un poco lo mismo a la reflexión del pasado con el presente. Eh, no sé si usted pudo identificar algún elemento o contarme cómo en el momento, o sea, más que en el momento, sino que en el tiempo del siglo XX, cómo se, cómo se veía, cuál es la idea de la historia en el aula y cómo se contrasta a cómo se ve o cuál es la visión de la historia en el presente. Claro, a diferencia de los ojos del presente, eh, considerando nuevamente dentro de toda esta conciencia histórica en la que hemos estado hablando, de la contextualización, nuevamente estamos hablando de Chile siglo XX. Dentro de los materiales en esta sección del museo, había mencionado todos los objetos que se utilizaban para estudiar matemáticas, ciencias, artes, las humanidades, y dentro de las humanidades justo había en una pared una línea del tiempo que se utilizaba en la época, en la que claramente había una visión en la que se notaba que había una influencia religiosa, porque te mostraba una, ¿cómo decirlo?, como una concepción de línea del tiempo que conocemos no solamente como la típica antes de Cristo o después de Cristo, sino que en estos momentos quisiera recordar exactamente qué decía, pero claramente era una influencia, se podría decir, religiosa, y decían, por ejemplo, historiadores destacados de la época, y decían, parecían cinco o seis personajes en específico de esta época antigua que nosotros hoy en día la, le ponemos el catálogo como historia antigua, eh, y de cierta manera creo que así le podría decir cómo miraban la historia en ese entonces, porque siento que algo que no podemos ignorar es la presencia religiosa que se tiene en ese entonces. Claro, entonces asumo que en cuanto en el siglo XX, es decir, en el pasado, la historia muchas veces se relacionaba y tenía como hito importante muchas veces capítulos de la historia religiosa y referente religioso en cuanto a en el presente ya no se ve así, es una educación mucho más laica, si es que interpreto bien sus palabras. Sí, aunque no quita el hecho de que probablemente, considerando que ya estaba las leyes laicas, así, si mal no recuerdo, no quita el hecho de que de todas formas, en su mayoría, Chile es un país religioso, católico, el cual cree en Dios, entonces no, especialmente en ese entonces, especialmente considerando los roles de género, que igual eso imparten eh, la, la religión por su parte, considerando la época, sí, creo que esa podría ser mi respuesta. Perfecto.
bueno, volviendo un poco a la conversación del rol de género dentro de la educación chilena, me gustaría saber su opinión y en cómo se basa su pensamiento o si es que mejor aún puede ser como un análisis del enfoque de género en la educación que se muestra en el museo. Ya como para hacerle como una pregunta guía como qué elementos que el museo muestra de la participación de la mujer en la construcción del sistema educativo chileno. Mm, A ver, en primer lugar yo quisiera recalcar mucho que el nombre del museo es nuevamente Museo de la Educación Gabriela Mistral. Y Gabriela Mistral, con ella yo me siento totalmente identificada, especialmente dentro de que ella fue una mujer eh, dentro del colectivo, además de ser fundamental dentro del rol docente y no solo como poetisa. Eh, y es que dentro de la educación, la mujer y dentro como el mismo museo te destaca dentro de mujeres eh, que han contribuido a la educación. Con el tiempo se ha pasado de a poco con el simplemente que sean el rol materno, el rol doméstico, como estábamos charlando hace un rato, de coser, planchar, el ser madre, el ser buena esposa, el cómo además, sin olvidar el rol del hombre, ya que recuerdo vívidamente la cita que te ponían dentro de una de las salas, justo al momento en que te presentan ahí mismo los roles de género, un chico de 19 años diciendo yo intento tener actitud, así buena actitud dentro del aula porque tengo una familia que cuidar, que alimentar y tengo que ser básicamente el hombre de la casa. Y ese tenía que ser el hombre de la casa y la mujer tenía que cuidar del hijo, de los hijos, educar, alimentar, tener que planchar, coser, ser el rol. Y de eso a de que las pase de ser las tías dentro del aula, de todo eso, empieza a ser la educadora, especialmente el momento en que empieza a sumar la importancia de los profesores normalistas. El cómo dentro de todo este rol que empieza a tomar la mujer, empieza a dar importancia dentro de la educación para marcar un antes y un después en cuanto al trato del estudiante, el cómo se va relacionando el estudiante. Porque vuelvo y quisiera otra vez retomar mucho a Gabriela Mistral, porque ella menciona mucho el tema de cómo debe ser un docente ideal según sus palabras y en resumidas cuentas, esos 10 mandamientos casi que se podrían decir, ella básicamente te dice que ame la docencia, que ame lo que hace, que básicamente no se limite, que eso tiene que ser una profesora. Y eso es algo inspirador y que se puede ver dentro de ese contexto que a pesar de todo lo tradicionalista y todo lo que podemos juzgar o sesgar como con nuestros ojos actuales, porque si vamos a utilizar términos, no hay que caer en anacronismos. Incluso en esa misma época, de seguro, se intentaba quitar ese, eh, ¿cómo decirlo? No caer tanto en esos roles de género e intentar pelear con esos. O sea, el también que dentro de todo ese maternalismo que se veía dentro de la carrera, que de cierta manera se utilice como un foco positivo en ese entonces y que se vea como que si tú eres docente tienes que amar lo que haces, tienes que exponer hacia el estudiante lo mejor de ti y que no te limites. Entonces creo que desde ese punto de vista se podría decir como entre rol de género y la evolución de lo que se podría decir de la docencia.
dentro del museo. Me parece excelente. Comparto mucho su visión y también dentro de eso mismo considero que la participación también de la mujer en cuanto a la construcción del sistema educativo en Chile toma un rol importante porque de este mismo rol maternalista puedo recabar y retomar también su ejemplo de la denominación de tía desde los estudiantes hacia la educadora en cuanto a a la gran presencia de mujeres dentro del aula. Eh, si bien se habla de preceptores ya dentro del siglo XX, si ya se habla de normalistas también en formación, el papel de la mujer en este siglo y lo que representa el museo es lo que muchas veces como que nos lleva a tomar y a pensar de que si no hubiese sido por este rol, quizás el currículum no hubiese avanzado o no tendría los enfoques los cuales los tiene ahora. Siento que el rol de género en cuanto al currículum ha tenido un gran avance. Se toma, igual lo que un poco recae también, toma ejemplos de mujeres importantes dentro al sistema mundo o al sistema nacional. Le da relevancia a todos los sectores también en cuanto a sectores de género. Yo he revisado ciertos programas en cuanto a libros de estudiantes y se ve el cambio, por ejemplo, en cuanto yo cuando iba en básica y los cambios que se ven ahora un poco también en cuanto al currículum, en cuanto a temas de género y también con el tema del currículum quiero llevar la siguiente pregunta. Del mismo tema del rol de género, en cuanto es incidente o cómo presenta el museo el género en el currículum educativo. Si bien, como para que se pueda entender un poco mejor, eh, el rol de género ya creo que no es necesariamente solamente hablar como del rol femenino, sino que el rol de género en cuanto a hombres, disculpe, disidencias, mujeres y hombres en cuanto a la educación chilena, en cuanto es el fuerte del currículum, en cuanto nos presenta el museo. Si bien siento que el museo no presenta como, en su momento, como un currículum educacional formal, ya como chileno, porque bueno, era una naciente educación dentro del país, y estamos hablando recién del siglo XX. Para mí la educación como tal ya se empieza a ver como un poco más liberada y al alcance de todo, post, post dictadura, ya, desde 1990 en adelante, o ya si lo queremos ver y queremos ser un poco menos vanguardista, desde 1980 en adelante podemos ver una diferencia en cuanto a la educación y una implementación del currículum en el aula. Eh, entonces, en cuanto al género, al rol del género en el currículum educativo chileno, siento que esta parte sí pertenece más al hombre en cuanto a lo catedrático, en cuanto a la relevancia que no se le daba en ese momento a la mujer en cuanto a temas más formales. Yo encuentro que si bien se le deja el debe en esta situación, es en cuanto sí se le da relevancia en cuanto a la educación, pero no al cómo se le da la directriz a la educación para que la mujer pueda tomar ese rol en el aula. No sé si se entiende más o menos. Creo que me enredé un poco más con la explicación, quedé un poco en la pregunta y me enredé. Ya. Eh, Básicamente, el papel que juega el género en el currículum educativo.
¿Qué es lo que presenta el museo? Ah, sí, sí, sí. Como la importancia de, claro, la importancia como, ay, que el rol que toma el género básicamente dentro del, Del del espacio currículum. educativo, Claro. del currículum. Vaya, no sé qué podría responder con eso. A ver, es que dentro de eso se menciona del mismo museo, aparte de lo que había mencionado previamente, de que de todo lo que se da con los profesores normalistas y la mención ya honorífica que se da hacia las mujeres que tienen en específico en cuanto como el nombre de ellas y como un breve, como ya una breve introducción de lo que se podría decir que han hecho, quiénes eran, de dónde era lo importante que han hecho por la educación, esa parte honorífica, pero no solo eso, ya recalcando otra vez lo que habías mencionado, que creo que igual es importante lo que habías mencionado con respecto durante dictadura, sino también, si bien creo que no directamente curricular, pero creo que igual que sí podría afectar curricular, se podría decir, es la organización activa que se ha dado por parte de los docentes durante esos momentos, ya que se empieza a dar como la formación de esto de la escuela de profesores que se da, la manifestación de los docentes en cuanto a la mejora y lucha activa dentro del sistema educativo que tenemos, y encuentro que eso es un rol importante independiente del género que se tenga, que yo podría decir en tanto de toda esta conversa, ya que de cierta manera afecta, se podría decir de alguna manera, dentro de la educación y de lo que podríamos decir de las bases curriculares. No sé si eso igual podría responder la pregunta, Sí, porque de lo que puedo recordar dentro del museo. sí, de hecho, totalmente. Bueno, y ya para darle como un conducto hacia una reflexión, pero primero tocar como retomar un punto básicamente de lo que ya habíamos hablado al principio de la entrevista en cuanto a los modelos didácticos Oh, que se implementan o se implementaban, de lo que muestra el museo claramente. Eh, por ejemplo, tengo una pregunta en mente. Eh, no sé si usted pudiese como evidenciar cuáles eran los métodos y enfoques que se utilizaban en la enseñanza de la historia y de la geografía en el pasado, según el museo. o sea, de geografía no sabría decirle, pero en caso de historia, eh, las implementaciones que se dan en cuanto a lo didáctico, creo que volvería a retomar esta sala en la que muestran los materiales de la época, y sería el enfoque de la línea del tiempo que se implementaba, el enfoque que se le da a la hora de, ¿cómo decirlo?, de educar lo que vendría siendo la historia, el enfoque que se le daba, y bueno, sin olvidar los implementos que tenían, que si bien hoy en día se consideraría inhumano que se utiliza algo para azotar, aunque sea las manos del estudiante, eso hoy en día se consideraría algo grave, pero por ejemplo, eso igual creo que entraría dentro de la conducta, que vendría dentro de lo didáctico. Pero claro, como digo, hoy en día eso es algo ya imperdonable. Claro, dentro ese mismo ámbito en cuanto a este elemento de castigo, encuentro que corresponde un poco y nos lleva que podemos responder de las preguntas de cómo hacer o de cómo hacerlo didácticamente con las preguntas de
cómo hacerlo, para qué hacerlo, quién lo hace y el para qué. Hmm. Por ejemplo, el cómo se hace, básicamente responde un poco a esto, sino que claro, como y un poco creo que es como la comparación del modelo, de los modelos didácticos, si se puede decir. Yo personalmente distingo que a principios del siglo XX, insisto, es una naciente de la educación. No es una educación como, si bien se formaliza en cuanto a la estructura de los preceptores, de los primeros kindergarten, pero no es una enseñanza como ya formal, como institucionalizada, dentro de lo que yo pienso. Un poco esto en cuanto cambian a las miradas y los enfoques de las preguntas didácticas, como cómo lo hacemos, para qué lo hacemos, quién lo hace. Entonces, claro, ¿cómo lo hacemos? Podemos tener, dentro de lo que se mostraba en el museo, distintas actividades que hacía la infancia, pero si no correspondían a ese momento, se les golpeaba. Que creo que Ujú. eso es como un cambio del cómo se hacía y de que el para qué se hacía. Básicamente, ahora el para qué también cambia en cuanto a para qué yo enseño la historia o yo para qué enseño la geografía. Eh, si bien se le puede dar una respuesta como coloquial de que para qué enseñar, básicamente uno se esfuerza para de que enseñando, si bien, y para que las niñez y las adolescencias puedan aprender un poco más, es para tener un rol, ya para que siga caminando en cuanto a la vida educacional, pasando desde las primeras infancias en los kinder, ya después en una instrucción básica, ya para después a la media y después a la superior. Entonces es un camino constante en cuanto al de para qué yo enseño. Pero si no, más bien en el pasado lo que nos muestra el museo, el para qué yo enseño, es para entregarle las herramientas básicas de vida. Ya Sí, no se busca una evolución, perdón, del, de la infancia o de la adolescencia, no se busca como conducirlo a algo, sino que como para es entregarle lo básico. Eh, y desde esta misma reflexión que yo hago, me gustaría como que usted ya vaya como tomando las mismas conclusiones para ir eh, tomando el cierre de esta entrevista. claro, el cómo ir resolviendo esas preguntas y creo que incluso dentro del mismo museo te va mostrando cómo va evolucionando de cierta manera la visión que se tiene de sí misma, de lo que es ser profesor, no solo dentro de las palabras de la misma Gabriela Mistral, sino también con los movimientos que hacen los docentes por mejorar la educación dentro del país, sino también además de los modelos evaluativos que te muestran de cierta manera, ya que igual podemos destacar los cuadernos que mostraban en la época, las ciertas evaluaciones que te mostraban que si bien no eran algunas de historia, igual te mostraban de cierta manera el cómo era más o menos cómo se hacía. Y más adelante te muestra, por ejemplo, ya por 2017, si mi memoria no me falla, ya entrando lo que vendría siendo la autoevaluación, básicamente ya empezar a medirse a sí mismo en cuanto lo que uno va logrando acorde al curso que ha tomado y que tanto ha logrado en base a la percepción de uno mismo como estudiante, cómo eso también va mejorando, cómo esto también no solo va por el docente, sino el cómo también afecta al mismo estudiante. Y asimismo, en reflexión, en cuanto también lo que quisiera recalcar es la importancia que tiene el rol, el museo como tal,
y es el permitir a, a todo público el recordar como la importancia de nuestra educación como tal dentro de nuestro país, ya que no es solo un tema de ir y decir así que es algo bonito, sino que es ir reflexionar tal como dentro del mismo museo te muestran que incluso dentro de la misma docencia de la época se criticaba el sistema educativo y el cómo se ha ido criticando para poder ir mejorando y el cómo hasta hoy en día dentro de las formaciones pedagógicas se critica para poder ir mejorando lo que es el sistema educativo actual. Muchas gracias. Siento yo muy completa sus reflexiones finales en cuanto a la visita del museo. También me quiero sumar a sus palabras. Siento que esta instancia de estas reflexiones y estas idas y venidas de los museos, siento que es muy importante en cuanto a este mismo rol de la educación chilena. Si bien muchas veces se menosprecian o no se toman en cuenta muchas veces de estos procesos educativos en cuanto a la memoria, siento que es Ujú. un espacio a retomar. Ya damos finalizado el capítulo de hoy de nuestro podcast Recopilando Historia. Muchas gracias por su participación y por acoger nuestra invitación a nuestro podcast, candidata Robin. Muchas gracias, que le vaya excelente en estas votaciones, así que vaya a descansar, está todo correcto. Muchas gracias, que esté bien y que usted también pueda descansar. Muchas Gracias por gracias. recibirme. Hasta un nuevo encuentro. Hasta un nuevo